Ha presentado sus investigaciones en conferencias profesionales en los Estados Unidos, Sudamérica, el Caribe y Europa, entre ellas las conferencias anuales de la Sociedad de Teoría Musical Flamenca neerlandesa en 2012, alemana 2013, 2015 y 2016, italiana 2018, brasileña 2019 y 2021 y norteamericana 2017 y 2021. El Bienal de la IAMSPM en 2015 y 2017, la Conferencia Europea de Análisis Musical en 2017, la Conferencia Internacional de Forma Musical en 2021. Profesor a tiempo completo en la sección de Teoría y Análisis Musical de la Universidad de Costa Rica. Gabriel es también miembro del comité editorial de la revista académica Indiana Theory Review, Indiana University, Jacobs School of Music, y en los últimos 5 años impartido como docente invitado seminarios de grado y posgrado, cursos de educación continua en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil, la Hochschule für Musik Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemania, y la Universidad de la República del Uruguay. Sus trabajos sobre la música para piano de Schubert y sobre las sinfonías de Anton Bruckner han aparecido en publicaciones editadas por la Holmes y la Gesellschaft für Musiktheorie en Alemania y la revista Música Teórica en Brasil. Sus intereses actuales abarcan abordajes analíticos y teóricos de las músicas tonales, la forma sonata en el siglo XIX, dualismo armónico en la teoría del siglo XIX y prácticas decoloniales en el ejercicio de la docencia teórica musical. Estará presentando con él el profesor Gabriel Navia, profesor de teoría musical y guitarra en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguazú, Brasil. Posee un doctorado en teoría musical de la Universidad de Arizona y una maestría en performance musical, guitarra, de la misma universidad. Su investigación se centra en el estudio de la forma sonata del siglo XIX, da forma a algunos géneros de música popular latinoamericano y del comportamiento tonal de una variedad de repertorios que abordan desde el canon europeo de los siglos XVIII y XIX a música popular actual. Gabriel Navia tiene presentado trabajos en conferencias nacionales e internacionales, incluido la Euromac 9 en Francia 2017, la 17ª Conferencia IAMSPM en Alemania 2017 y el tercer y quinto Congreso de Tema en Brasil en 2019 y 2021 y el 44º Conferencia Conference of Society of Music Theory de Estados Unidos en 2021. Sus trabajos más recientes aparecen en revistas Música Teórica 2019-2020, The Seig International Encyclopedia for Music and Culture en 2019, revista Vortex 2020, The Routledge Companion of Music Theory Pedagogy 2020. Actualmente es editor en jefe de Música Teórica, revista académica de la Sociedad Brasilera de Teoría y Análisis Musical. Bueno, bienvenidos y dejo con entonces Gabriel Navia y Gabriel Venegas. Hola, hola, ¿cómo les va a todos y a todas? ¿Todo bien? Vamos a hacer igual que ayer, que les compartimos una grabación que hicimos de la ponencia para no tener ningún fallo ahí con la conexión a internet. Nos disculpamos ahí un poco porque la presentación que van a estar viendo, el PowerPoint, le tuvimos que hacer una traducción ayer ahí un poco a último momento porque fue el que usamos la semana pasada en el Congreso brasileño. Entonces, si de pronto por ahí ven alguna palabra que está escrita en portugués, es porque ya no pudimos modificar algunas de las imágenes, pero se entiende todo perfectamente. Y Navi ayer hizo un ejercicio increíble porque leyéndolo del texto en portugués iba haciendo la traducción simultánea al español, entonces por ahí va a tener un par de palabras graciosas que mencionó y ahora ahí lo van a notar. Voy entonces a compartir pantalla para que vean la grabación. Me dicen cualquier cosa si hay algún problema o si no se escucha bien. Buenas tardes.
Concluir positivamente, el estudio de acordes de sexta aumentada, contenido obligatorio de cualquier curso tradicional de armonía cromática, representa algo especial tanto para estudiantes como para docentes. Después de haber recorrido el largo camino que incluye áreas temáticas como dominantes secundarias, modulaciones y préstamos modales, llegar a los últimos minutos del juego y salir victoriosos y victoriosas de los encuentros contra la selección de sextas, italiana, francesa y alemana, y los equipos alternos de la dominante francesa 4-3 y la tetra de dominante con quinta alterada, nos da la sensación de que la Copa del Mundo es nuestra. No hay acorde, sentimos en ese momento, que pueda resistirse a nuestro repertorio de fintas y estrategias analíticas. Sin embargo, una cuota de cautela no está de más. Pese a todos los pronósticos de juego, todo podría ser solo una ilusión. Como apunta Daniel Harrison, podemos tomar la falta de incertidumbres que tenemos frente a las sextas aumentadas como una señal de progreso o complacencia. Escuchemos la obra Mañana de invierno, segundo número del álbum de la juventud Opus 39 de Tchaikovsky. En esta pieza, Tchaikovsky utiliza acordes de sexta aumentada o tercera disminuida en diversos momentos. Veamos algunos pasajes. En los 4 compases iniciales, 3 acordes de sexta aumentada y un séptimo grado disminuido 4-3 son resueltos sobre acordes de tónica. ¿Cómo serían clasificados comúnmente los acordes de sexta aumentada de los compases 1, 3 y 4? La estructura interválica de estos acordes sugiere acordes de sexta italiana en los compases 1 y 4 y de sexta alemana en el compás 3. Tradicionalmente, esperaríamos que estos acordes fueran resueltos en acordes de dominante, lo que nos obligaría a interpretar el pasaje en la tonalidad de sol menor. El problema aquí es que claramente estamos en la tonalidad de re mayor. Otra posibilidad sería interpretar estos acordes de sexta aumentada como quintos franceses. Estos sí pueden resolver sobre la tónica. El problema ahora es que ninguno de ellos incluye el grado de la escala que distingue la sexta francesa de las otras sextas aumentadas, el quinto grado escalar, en este caso la nota la. Veamos otros pasajes. En los ejemplos que vemos en pantalla, acordes de tercera disminuida son resueltos sobre la tónica, que ahora es si menor. En el ejemplo a la izquierda, se trata aparentemente de 2 acordes alemanes. El primer de sexta aumentada y el segundo de tercera disminuida, elaborados por un acorde 6-4 de paso. En el ejemplo a la derecha, tenemos una sexta francesa 6-5 precedida por el segundo grado. Tradicionalmente, acordes de sexta aumentada son conceptualizados como predominantes, con resolución sobre dominantes. Sin embargo, en ambos los trechos, las dominantes no están presentes, invalidando así la interpretación de los acordes de sexta aumentada o tercera disminuida como predominantes. Podemos considerar una última posibilidad,
la de interpretar el primer y el tercero acorde de este pasaje como acordes de sexta aumentada y tercera disminuida de sonido común. El problema de esta interpretación es que ella ignora el contexto en el que el pasaje está inserido. La resolución sobre el primer grado puntúa, por medio de una cadencia plagal con una subdominante cromática, el final de la parte B de esta pequeña pieza. De esta manera, la interpretación propuesta es equivocada porque acordes de nota común son acordes puramente contrapuntísticos y por lo tanto no articulan cadencia. Parece claro que, a partir de una perspectiva tradicional, la duda sobre la clasificación y función de estos acordes permanece. Los retos analíticos que esta pieza de Tchaikovsky le plantea a la instrucción tradicional de los acordes de sexta aumentada no son exclusivos de esta obra. Si nos damos a la tarea de buscar en prácticas tonales que desbordan el hábito de escucha canónico europeo de los siglos XVIII y XIX, no es difícil encontrar retos similares. Tampoco es correcto pensar que acordes de sexta aumentada que sobrepasan la instrucción tradicional no han sido objeto de reflexión cuidadosa en la historia de la teoría y el análisis musical. Por ejemplo, en los escritos de Gottfried Weber, Louis Tully o el propio Tchaikovsky en su Manual de Armonía de 1871, sonoridades no tradicionales de sexta aumentada son motivo de reflexión teórica y analítica. Lo que sí es correcto afirmar entonces es que la conceptualización y clasificación de acordes de sexta aumentada disponibles en los libros didácticos que de común utilizamos hoy tiene al menos dos limitaciones evidentes. La primera, un énfasis excesivo en apenas 3 tipos de acordes de sexta aumentada. La segunda, una comprensión en exceso restringida de la función sintáctica de estos acordes. Daniel Harrison expone estas limitaciones y propone la reconfiguración de la enseñanza de estos acordes por medio de un abordaje que toma como punto de partida el comportamiento tonal de disonancias que involucren resolución por semitono diatónico en movimiento contrario, de entre ellas la sexta aumentada o la tercera disminuida. La propuesta de Harrison expande sustancialmente las posibilidades disponibles para la comprensión de acordes de sexta aumentada o tercera disminuida, sumando a la teoría armónica contemporánea por lo menos un tipo de resolución para acordes de sexta aumentada con función de subdominante y un nuevo tipo de acorde de sexta aumentada, el acorde dual de sexta alemana, es decir, el acorde generado a partir de una perspectiva dualista por la superposición de la estructura interválica del acorde de sexta alemana en orden inversa. A pesar de ser una contribución esencial a la comprensión de los acordes de sexta aumentada, la propuesta de Harrison no agota el estudio de posibles tipos y sus respectivos usos en las músicas tonales. En este sentido, es importante señalar dos características de la teoría tradicional que no son evidentes, mas sí centrales, a la hora de valorar las limitaciones de la comprensión actual de los acordes de sexta aumentada. Primero, la constricción del ámbito tonal a las colecciones de notas que de común identificamos como modos mayor y menor. Y segundo, un espacio armónico donde los acordes se generan a partir de la superposición de terceras mayores y menores únicamente. Limitaciones de la perspectiva tradicional que tiene como resultado que los acordes de sexta aumentada no respondan a una única colección referencial y que se utilice un sistema de notación analítica que sustituye, en el caso de los acordes de sexta aumentada, los números romanos por símbolos especiales y o abreviaciones que oscurecen la calidad de estos acordes y los grados armónicos que los soportan. Considerando las cuestiones presentadas, es evidente que ciertas áreas relacionadas al estudio de los acordes de sexta aumentada se encuentran todavía a espera de un estudio más detallado. De esta manera, en este trabajo, realizamos una revisión exhaustiva de las formas de construcción y representación de los acordes de sexta aumentada o tercera disminuida y sus posibles comportamientos. Concentrémonos por un momento en la primera problemática, es decir, la restricción de los materiales armónicos de las prácticas tonales a los modos mayor y menor. Una
Una posible manera de contornar esa limitación es por medio del concepto de supermodo de David Temperley, una colección referencial de notas que reúne los modos y escalas más utilizados en el rock. Para generar el supermodo, Temperley modela el espacio armónico como una línea de quintas justas ascendentes y descendentes que se abren a partir del primer grado de la escala de una tonalidad. Este modelaje espacial permite que las subcolecciones contenidas en el supermodo sean máximamente compactas, es decir, formadas apenas por grados adyacentes en la línea de quintas. Pero noten que al definir como límites de la línea de quinta y el sexto grado rebajado, Temperley deliberadamente deja de incluir supermodo dos subcolecciones importantes, los modos frigio y lidio, y también sus grados escalares más característicos, el segundo rebajado y el cuarto elevado. Como sabemos, estos dos grados escalares son utilizados con frecuencia en contextos tonales que no implican una modulación o mismo una tonicalización. La presencia de estos grados de la escala en el repertorio ha llevado a algunos autores a buscar formas de incluirlos en sus colecciones armónicas referenciales. Moritz Hauptmann comprendía el segundo grado rebajado y el cuarto elevado en contextos no modulatorios como una alteración del centro de gravedad de una tonalidad. Partiendo de las ideas de Hauptmann, Cyril Kistler incluye los grados de la escala en cuestión en su sistema menor extendido por medio del alargamiento de su línea de terceras en la dirección de la dominante y de la subdominante. Ya fuertemente influenciado por teóricos dualistas del siglo XIX, Daniel Harrison interpreta el cuarto elevado y el segundo rebajado como proyecciones contrarias específicas de los semitonos entre bemol 6 y 5 y 7 y 8 respectivamente. Siguiendo a esta tradición hauptmanniana, sumamos dualísticamente los dos patitos feos al supermodo de David Temperley por la apertura de una quinta en cada una de las extremidades de la línea de quintas, generando aquello que llamamos de ámbito tonal expandido. Este ámbito tonal incluye justamente los dos pares de tercera disminuida presentes en los acordes de sexta aumentada que figuran en libros didácticos, séptimo y segundo rebajado y cuarto elevado y sexto rebajado, sin la necesidad de limitarlos al modo menor o de comprenderlos como proyecciones de otros grados, como en los casos de Kistler y Harrison respectivamente. Utilizando estos pares interválicos como parte de un proceso de construcción de triadas y tétradas por superposición de terceras mayores, menores y disminuidas, identificamos 14 acordes de sexta aumentado tercera disminuida dentro del ámbito tonal expandido. Como se puede observar en la pantalla, estos 14 acordes constituyen instancias de 7 estructuras interválicas, es decir, hay 7 tipos de acordes, cada uno de estos con dos versiones, una con sostenido 4 y bemol 6 y otra con 7 y bemol 2. Dentro de la colección de 14 sonoridades se incluyen obviamente los 3 acordes tradicionales de sexta aumentada y el quinto francés, es decir, las sonoridades de sexta aumentada que caracterizan a la enseñanza tradicional de este tema. Sin embargo, es importante señalar que en la instrucción tradicional no son contempladas las posibilidades de las sextas italiana y alemana con el par interválico 7 y bemol 2, posibilidades que por otro lado son incluidas parcialmente en la teoría popular vía el concepto de sustitución del tritono y que junto con el 5 francés constituyen el grupo base de sextas aumentadas en el manual de armonía de Tchaikovsky. Dentro del grupo de 14 sonoridades encontramos también la sexta aumentada alemana dual propuesta por Harrison y finalmente de las 6 restantes sonoridades, 4 reciben consideración en el Tratado de Armonía de Louis y Tully del año 1913, dejando hasta donde sabemos 2 sonoridades sin discusión en la literatura teórica.
Antes de discutir el comportamiento de estas 14 sonoridades en progresiones armónicas, vamos a introducir brevemente una notación analítica alternativa que nos permita representar acordes con terceras disminuidas con números romanos. Sí, como se muestra en el ejemplo en pantalla de la superposición de terceras mayores, menores y disminuidas características del ámbito tonal expandido, resultan 6 tipos de tríadas distintas. Lo que necesitamos es una convención gráfica que permita representar estas 6 calidades. Utilizando números romanos para representar el grado armónico que corresponde con la fundamental de un acorde dado, proponemos caracterizar los intervalos que se forman por encima de la fundamental de la siguiente manera. Tercera mayor con el número romano en mayúscula, tercera menor con el número romano en minúscula, tercera disminuida con el número romano en minúscula y atravesado por una raya, la quinta justa sin ninguna adición al número romano, la quinta disminuida con un círculo junto al número romano y la quinta aumentada con el signo más junto al número romano. De esta manera, y utilizando el número 1 como ejemplo, las 6 calidades de tríadas posibles dentro del ámbito tonal expandido quedarían representadas de la siguiente manera. Las 4 tríadas tradicionales, es decir, mayor, menor, aumentada y disminuida, mantienen su representación tradicional. Las 2 tríadas nuevas, sin embargo, adquieren ahora representación analítica. Mientras que la tríada con tercera mayor y quinta disminuida pasa a ser representada con un número romano en mayúscula y un círculo a la derecha, la tríada con tercera y quinta disminuida queda representada con un número romano en minúscula atravesado con una raya y con un círculo a la derecha. Ahora, si deseamos representar tétradas por adición de séptima o sexta, agregamos en el caso de las séptimas un 7M para la mayor, un 7 para la menor y un 7 con un círculo a la derecha para la disminuida. Por otro lado, en el caso de las sextas, un 6M para la menor, un 6 para la mayor y un 6 con el signo más a la derecha para la aumentada. Con esta notación a la mano, retornemos ahora a las 14 sonoridades de sexta aumentada presentadas anteriormente. Noten que en este ejemplo, la sexta alemana pasa a ser representada como una tetrada de tercera, quinta y séptima disminuida construida sobre el cuarto grado elevado, y el acorde de quinto francés como un quinto grado con la tercera mayor, quinta disminuida y séptima mayor. Ahora que contamos con todos los acordes de sexta aumentada posibles en el ámbito tonal expandido y sus respectivas formas de notación, vamos a considerar el comportamiento de estos acordes en progresiones armónicas. Para eso vamos, primeramente, diferenciar función armónica de función sintáctica. A partir de Riemann, interpretamos función armónica como la impresión tonal que proyecta un acorde en virtud de su posicionamiento espacial con relación a la tónica, con respecto a la tónica. Por otro lado, la función sintáctica está necesariamente asociada a una temporalidad y de esta manera se relaciona a la impresión tonal proyectada por un evento armónico en virtud de su posicionamiento dentro de una progresión armónica. Dada la complejidad de los acordes con que estamos lidiando, no utilizaremos la concepción tradicional de función armónica en la cual el significado o función de un acorde depende de entenderlo como una entidad armónica unificada. En su lugar, utilizaremos el modelo propuesto por Daniel Harrison, que parte de una comprensión del acorde como un agrupamiento de diversas entidades independientes, poniendo así un mayor énfasis en la individualidad de los grados que forman un acorde y en la participación de estos en la composición del significado o función armónica de un acorde. Un avantaje de este modelo apuntada por el propio Daniel Harrison es, por ejemplo, poder interpretar el acorde de séptimo grado disminuido con séptima disminuida como una función dominante o subdominante, dependiendo del tratamiento que se da a sus grados constituyentes en la superficie musical.
Al disponer en el tiempo las tres funciones armónicas básicas, es decir, al asociarlas con funciones sintácticas, obtenemos un modelo general que prescribe dos posibles orientaciones tonales. La orientación auténtica, en la que la dominante que resuelve en la tónica final es preparada por acordes con función armónica de subdominante, y la orientación plagal, en la que la subdominante que resuelve a la tónica final es preparada por acordes con función armónica de dominante. Con este modelo a la mano, es posible ahora sistematizar los posibles comportamientos de las 14 sonoridades de sexta aumentada del ámbito tonal expandido dentro del modelo funcional general. En las tablas superiores tenemos los 7 acordes que contienen el par interválico sostenido 4 y bemol 6, con su comportamiento característico dentro de la orientación auténtica en la tabla de la izquierda y dentro de la orientación plagal en la tabla de la derecha. Por otro lado, en las tablas inferiores tenemos los 7 acordes que contienen el par interválico 7 y bemol 2, nuevamente con su comportamiento auténtico a la izquierda y plagal a la derecha. Aquí es importante señalar que utilizando el concepto de disonancia de duplo empleo de Jean-Philippe Rameau, las tetradas en la orientación plagal son concebidas como acordes de sexta agregada. Por ejemplo, la sexta francesa es entendida como un acorde de séptima cuando se mueve a la dominante y como un acorde de sexta cuando se mueve a la tónica. Consecuentemente, en las tablas a la izquierda hay acordes de séptima y en las tablas a la derecha de sexta agregada. Ahora bien, si tomamos en consideración que el sostenido 4 y el bemol 2 pueden ser y son de común interpretados dentro del hábito de escucha tonal expandido como sensibles, auténticas y plagal secundarias del 4 y el 5 respectivamente, es posible reducir el número de acordes de sexta aumentada disponibles, representando las sonoridades resaltadas en rojo como parte de un proceso de tonicalización. Por ejemplo, el acorde de tercera, quinta y séptima disminuida sobre el cuarto grado elevado, que dentro de la orientación auténtica resuelve sobre una dominante, puede ser reinterpretado como una doble dominante, es decir, como una dominante de la dominante. De la misma manera, el acorde con tercera mayor, quinta disminuida y sexta mayor sobre el quinto grado, que dentro de la orientación plagal resuelve sobre una subdominante, puede ser reinterpretado como una doble subdominante, es decir, una subdominante de la subdominante. Aplicando esta misma lógica al restante de los acordes marcados en rojo anteriormente, varios comportamientos pasan a ser asimilados por procesos de tonicalización, reduciendo el número final de comportamientos a los 22 que aquí vemos. Con este arsenal de posibilidades, retornemos ahora a la pieza de Tchaikovsky que discutimos al inicio de esta presentación para considerar nuevamente los acordes de sexta aumentada que permanecían sin una explicación convincente. En el primer caso, el pasaje en re mayor, los 3 acordes en cuestión son los que se forman sobre el primer pulso de los compases 1, 3 y 4. De acuerdo con la propuesta de notación presentada hoy, estos acordes corresponden con la tríada de sensible con tercera y quinta disminuida y la tercera en el bajo en los compases 1 y 4, y la tétrada de sensible con tercera, quinta y séptima disminuida con la séptima en el bajo en el caso del compás 3. Como resulta evidente en la notación analítica, esta interpretación hace explícito que el pasaje juega con distintas calidades e inversiones del acorde de sensible. Aunque exógena a la comprensión de sextas aumentadas en la teoría tradicional actual, esta interpretación coincide con la perspectiva que el propio compositor expresa en su manual de armonía, en donde escribe que los acordes de sexta aumentada son inversiones de ciertos acordes resolviendo en la tríada de tónica y con el segundo grado de la escala rebajado cromáticamente. Por ejemplo, el acorde aumentado de sexta, la sexta italiana, originalmente la primera inversión de la tríada disminuida, y el acorde aumentado de quinta y sexta, la sexta alemana, originalmente la primera inversión del acorde de séptima disminuida.
Antes de continuar con los siguientes pasajes, profundicemos un poco más la interpretación de este extracto inicial. En la interpretación que hemos estado valorando, los 4 acordes de séptimo grado han expresado una función armónica de dominante. Consecuentemente, han resuelto sobre la tónica auténticamente. Sin embargo, el uso del bemol 2 y el énfasis en las voces extremas sobre el 4 y el bemol 6, grados asociados a la función de subdominante, reducen de manera significativa la fuerza de la dominante dentro del pasaje, al punto que los acordes del segundo y el tercer compás podrían ser incluso interpretados como acordes con función de subdominante. Pasemos ahora a los pasajes en si menor. Veamos el pasaje que corresponde al fin de la sección central de la pieza. En este caso, interpretamos los acordes de sexta aumentada como parte de un prolongamiento del acorde de submediante con función armónica de subdominante y resolviendo plagalmente sobre la tónica. Aquí, los 2 acordes de sexta aumentada son elaborados por un intercambio de voces mediado por un acorde 6/4 de paso. Finalmente, en el extracto con el que la obra concluye, interpretamos el acorde de tercera disminuida sobre el segundo compás como una transformación del acorde de supertónica que prolonga la tónica final plagalmente. Escuchemos ahora nuevamente la obra. Como mencionamos al inicio, la doxa teórico-analítica dominante en la enseñanza actual de los acordes de sexta aumentada presenta 4 características que limitan su capacidad explicativa dentro de un repertorio que va más allá de la práctica tonal canónica europea del siglo XVIII. El demasiado énfasis sobre 3 tipos de acordes apenas, la comprensión sintáctica restricta, la constricción del ámbito tonal a los modos mayor y menor, y la construcción y notación de acordes con terceras mayores y menores únicamente. Como posibles soluciones a estas problemáticas, propusimos en este trabajo una colección referencial, el ámbito tonal expandido, que incluye los 2 grados que con más frecuencia son utilizados en acordes de sexta aumentada, el 4º grado elevado y el 2º rebajado. Propusimos también una notación analítica que posibilita la representación de acordes que incluyan terceras disminuidas y finalmente un modelo de comportamientos armónicos sintácticos que considera igualmente fuerzas plagales y auténticas. Elaborando sobre la base de tradiciones teórico-analíticas sistemáticas y especulativas que remontan a los primordios de la disciplina de la armonía moderna en el siglo XVIII, incluyen perspectivas dualistas características del siglo XIX y visiones contemporáneas que emergen de la consideración de repertorios diversos. La propuesta que presentamos aquí tiene como objetivo ofrecer herramientas tanto para la consideración de los acordes de sexta aumentada analíticamente, cuanto a la exploración de estos en prácticas creativas. Muchas gracias. Muchas gracias.